Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Barbie y en este tutorial les traigo cómo realizar una bombacha frou-frou. Vamos a comenzar por hacer el patrón, que es muy fácil. Sobre la mesa tengo un rectángulo de papel madera, pueden utilizar el papel que ustedes tengan en sus casas. Lo vamos a doblar a la mitad y voy a colocar de ancho 18 centímetros y de largo 26 centímetros. Estas medidas tienen que ver con el talle 1, que sería el talle más chico. Abajo les voy a dejar las equivalencias en la descripción de este video, las equivalencias por talle, es decir, de qué tamaño tienen que hacer este rectángulo según el talle y a qué medidas corresponde cada talle, es decir, qué medidas abarca cada uno de estos talles. Así que no dejen de ver la descripción de este video para saber qué medida les corresponde realizar. Una vez que terminamos de realizar este rectángulo, vamos a ir al doblez del papel y de arriba hacia abajo, entrando al rectángulo, vamos a bajar 5 centímetros y lo vamos a unir a ese punto en diagonal con el otro lateral del rectángulo, pero en la parte de arriba, tal cual se los muestro en el video. Y ahora, por el lateral del rectángulo, que no tenemos doblez, por este, vamos a bajar unos 4 centímetros. Lo que estamos haciendo ahora es el patrón de una vedetina muy simple. En el taller de lencería yo les enseño una visión un poco más amplia de este modelo, pero acá la estamos haciendo bastante simple para que todos nos podamos ayornar y hacer esta bombacha frou-frou que queda muy linda. Ahora, en la parte de abajo del rectángulo, partiendo del doblez hacia adentro, colocamos 3 centímetros, un puntito a esa medida. Y desde ese punto hacia arriba vamos a colocar 7 centímetros, paralelo al doblez del rectángulo. Y trazamos ahí en ese lugar un mini rectangulito tal cual se los muestro en el video. Y ahora vamos a unir este punto con una curva, que lo pueden hacer a mano alzada, como yo en este caso, o la pueden hacer con la pancita de la escuadra. Solo que si lo hacen con la pancita de la escuadra, ven que queda bastante más cerrada y no tienen la posibilidad de pronunciarla. Y si la hacen a mano alzada, la pueden pronunciar más. Lo que pueden hacer es hacerla con la escuadra para utilizar de guía y después pronunciarla cuanto quieran. Yo voy a utilizar la curvatura que hice a mano alzada. Y de esta manera ya tenemos listo el patrón. Vamos a usar el mismo patrón para la delantera y la trasera. Ahora lo que voy a hacer es pasar la ruleta fuerte por donde hicimos los trazos del patrón. Si no tienen la ruleta pueden usar un papel carbónico y pasar una lapicera por arriba, lo que les sirva para trasladarlo al papel de abajo. Una vez que termino, abro el papel y ahora le voy a pasar el lápiz y la escuadra por todas las líneas donde pasé la ruleta para acomodar y emprolijar el trazado. Lo que subrayo en la parte de abajo de la bombacha es el refuerzo. Ahora voy a copiar todo este mismo patrón en otra hoja para realizar el patrón trasero. De la misma manera copio con la ruleta todo lo que acabamos de hacer, corrijo con la escuadra y un lápiz y ya lo tengo trasladado al papel de abajo. Bien, ahora vamos a hacer una modificación para que este patrón sea la trasera. De abajo hacia arriba vamos a marcar 2 centímetros y ese va a ser nuestro refuerzo, porque la trasera tiene un refuerzo mucho más chiquito que la delantera, ¿sí? Entonces le dibujamos el refuerzo un poco más corto que en la delantera y ahora sí es la única modificación que le vamos a hacer a este patrón para que se transforme en la trasera de nuestra vedetina. Vamos nuevamente a la línea donde habíamos marcado esos 2 centímetros, este punto, y hacia abajo vamos a colocar medio centímetro. Lo que yo voy a hacer ahora es incorporar los recursos de costura. Van a ver que cuando terminen vamos a tener ya la bombacha y el refuerzo con los recursos de costura colocados. Ahora sí, voy a recortar incluyendo ese medio centímetro que acabo de agregar, que me van a servir como recurso de costura. Ahora pasamos nuevamente a la delantera
Y en la línea donde tenemos marcado el refuerzo, hacia abajo también le vamos a poner medio centímetro. Y hacia donde termina la bombacha, vamos a agregar ese medio centímetro, vamos a agregar los 2 centímetros que corresponden al refuerzo trasero, más 1 centímetro que nos va a servir para poder coser el refuerzo a la bombacha y no achicarlo. Es decir, que en total serían 3 centímetros y medio. ¿Sí? Los 2 centímetros del refuerzo trasero, el centímetro de recurso de costura serían 3 centímetros y medio centímetro que le quitamos al refuerzo para poder añadirle el recurso de costura a la delantera. Si esta parte es muy confusa, pausen, vuelvan para atrás y vuelvan a ver, porque van a ver que una vez que lo entiendan es más sencillo de lo que parece. Y ahora sí, recortamos todo el patrón, incluyendo el refuerzo, y lo vamos a separar delantera y refuerzo por ese medio centímetro que le habíamos agregado a la delantera. Y miren cómo de esta manera ya tenemos trasera, refuerzo y delantera, y todas las piezas tienen su recurso de costura. Señalicen, recuerden, colóquenle delantera a la delantera, trasera a la trasera, al refuerzo le pueden colocar refuerzo para que no se confundan con ninguna de las piezas. Y llegó el momento de cortar la tela, vamos a hablar un poco de qué hay que tener en cuenta. Estoy trabajando con un microtool de doble rebote. De este lateral tenía yo el orillo, es decir, el borde de la tela. Fíjense que es una tela que elastiza tanto a lo ancho como a lo largo. Pero en el caso contrario de que no tenga mucha elasticidad a lo largo y solo a lo ancho, ustedes coloquen siempre la elasticidad de la tela a lo ancho de su bombacha, ¿sí? Para que se la puedan colocar y no les quede incómoda. Ahora, otro detalle importante. Cuando hagan el trazado y cambien el talle, el refuerzo aumenta su ancho medio centímetro por talle. Repito, el refuerzo va a aumentar su ancho medio centímetro por talle. Es decir, que si hacen un talle 2, el refuerzo va a aumentar su ancho en medio centímetro de ancho. En lugar de 3 centímetros, como hicimos en un inicio para el trazado, van a colocar 3 centímetros y 2 milímetros y medio. Con esto que quiero dejar en claro, que si ustedes varían el talle del trazado del patrón, lo que va a cambiar van a ser dos cosas. Una es el ancho y el largo del rectángulo y la otra va a ser el ancho del refuerzo. Por otro lado, quiero mencionar este detalle que yo en el borde del microtool tenía esta tirita que se llama orillo, que generalmente se ven unos puntitos de la tela. Voy a ver si los puedo mostrar más de cerca para que lo puedan ver bien. Bueno, ese borde que viene en la tela se llama orillo y yo se lo saco porque si no me arruga el microtool. Para trabajar más tranquila se lo saqué antes de empezar a cortar. Bien, dicho esto, cortamos todo el patrón bien cerquita del papel porque ya tiene sus recursos de costura. Y la pieza de refuerzo la cortamos 2 veces. Yo utilizo siempre telas color claro para evitar cualquier alergia o irritación que puedan generar las telas con colores muy fuertes, y utilizo generalmente jersey de algodón o telas que tengan mucha composición de algodón para que la piel pueda respirar. Repito, entonces las telas que utilicé fueron microtool de doble rebote y jersey de algodón, que es la tela de algodón que generalmente se usa para realizar remeras. Ahora, primer paso para la confección de esta bombacha es colocar el refuerzo. Para eso voy a enfrentar derecho de la pieza de refuerzo de microtool con derecho de la trasera de la bombacha. Y en la parte de abajo voy a colocar la tela de refuerzo de algodón. Voy a colocar alfileres acá, en esta parte. Y ahora abrimos el refuerzo de esta manera. Llevamos la trasera, la hacemos como un rollito y la ponemos en el medio de las dos para que no nos moleste. Y ahora enfrento derecho de la delantera con derecho del refuerzo. También acomodo todo como un rollito en el medio y traigo el refuerzo de algodón y hago como un sándwich de refuerzos. En el medio tengo la bombacha y abajo y arriba tengo refuerzo. Coloco alfileres y voy a pasar a la máquina a coser por estos 2 puntos.
Voy a utilizar una aguja para tela elastizada, yo la conozco como aguja punta bolita. El número de la aguja es una número 11. El hilo que estoy utilizando es de poliéster y voy a coser con puntada recta mediana, atracando al principio y al final de la costura. Una vez que cosimos el refuerzo vamos a dar vueltas sacando, ven, la bombacha por el refuerzo y nos va a quedar ya el refuerzo colocado de ambos lados. Ahora vamos a pasar una costura zigzag por la parte de arriba y de abajo y la curvatura de las piernas. En este caso voy a utilizar una puntada bien chica, una número 1, ¿sí? Elijan una puntada bien chica de su máquina. Y vamos a ir cosiendo todo el borde, tanto de la curvatura de las piernas como de la parte de arriba de la bombacha. Pueden ayudarse tirando un poco de la tela, de la parte de atrás del prensatelas. Esta costura tiene que quedar como estirada para generar un poquito de onda y lo que le va a dar ese efecto frufru a la bombacha. Y les tiene que quedar algo así, una puntadita bien chiquita que va recorriendo todo el borde de la bombacha. En el caso de que tengan overlock, pueden pasarle directamente la overlock por el borde y también pueden dejarla al corte, porque el microtul es una tela que no se deshilacha y que va a responder muy bien a este modelo de bombacha sin necesidad de hacerle esta costura en el borde. Pero esta costura va a ayudar a acentuar todavía más los voladitos que se forman cuando hacemos el fruncido del frufru. Una vez que terminan de coser curvas de las piernas y la parte de arriba y de abajo de la bombacha, les va a quedar algo así. ¿Ven cómo se hace todo el voladito? En la parte del refuerzo me queda de esta manera. La puntada bien chiquita de zigzag, recuerden, para generar esas onditas que se hacen en el borde. Ahora el siguiente paso es colocar elástico en cada uno de esos puntos donde cosimos el borde con puntada zigzag. Pueden utilizar elástico de bretel o el elástico este que es para mallas o de retención. Yo voy a utilizar este que es un poco más blando y me parece que va a quedar más cómodo que el de bretel, pero ustedes pueden utilizar el que les resulte más cómodo o el que consigan. El ancho de cada uno de estos breteles es de 6 milímetros y utilizamos aproximadamente unos 2,5 metros. Ahora, antes de colocar el elástico, vamos a pegar esta cinta de papel al lado de la aguja de nuestra máquina y vamos a hacer una marquita a la altura de donde cae la aguja. Y desde ese punto hacia abajo vamos a medir con 1 centímetro, con alguna regla que tengan, y vamos a marcar un punto, una línea a los 4 centímetros y otro a los 5. Esto nos va a servir de guía para poder elastizar toda la bombacha. Con una puntada zigzag mediana vamos a ir cosiendo por el medio de la bombacha. Una vez que aseguramos el elástico a la tela, vamos a agarrar en el punto de los 4 centímetros y estiramos hasta el punto de los 5 centímetros. Sostenemos con fuerza, es la tensión que yo le estoy dando al elástico en relación a la tela. Es lo que tengo que mantener a medida que voy cosiendo. Estiro y de esta manera voy a ir avanzando. El elástico lo colocamos medio centímetro del borde de la tela hacia adentro. No lo colocamos muy pegadito al borde, sino más bien adentro de la tela. Y fíjense la manera que les tiene que quedar. No se ve mucho la puntada, pero ven a la distancia que queda del borde hacia adentro el elástico. Y la costura queda bien en el medio del elástico. De esa manera cosí cada uno de los puntos donde habíamos cosido con la puntada zigzag el borde de la tela. Y fíjense cómo me quedó. Acá se puede ver bien la puntada que va por el medio del elástico. Está a medio centímetro colocado el elástico del borde de la tela. Y ven cómo se va armando toda la ondita, todo el fruncecito que genera el frufru de esta bombacha. Nuevamente les repito, si la hacen con microtul, como en este caso, no necesitan hacerle ese bordecito de costura, pero sepan que va a acentuar mucho más la ondita que se genera en el borde.
Y ya casi la tenemos lista, nos queda cerrar los laterales. Es facilísimo hacer esta bombacha. Hacemos coincidir los elásticos por los laterales de la bombacha, colocamos alfileres y pasamos a la máquina para cerrar los costados. Vamos a coser con una puntada recta, mediana, atracando encima de cada uno de los elásticos. De esta manera, fíjense cómo hice la puntada recta. Y van a atracar en la parte donde están los elásticos para evitar que se desarme la costura. En el caso de que no tengan la marcha atrás, que en mi máquina la tengo así, presiono y cuando coso va hacia atrás, pueden simplemente clavar la aguja de la máquina, levantar el prensatelas, girar la tela hacia atrás, bajar nuevamente el prensatelas, coser hacia adelante de esta manera, bajar otra vez la aguja, levantar el prensatelas y volver a girar el material. Eso hacen en el caso de no tener la marcha atrás o de no saber usarla con facilidad, pueden hacer eso y lo resuelven de la misma manera. Después, al lado de la puntada recta, van a pasar una puntada zigzag chiquitita para hacer la terminación y les va a quedar de esta manera. Recortan hilachas sobrantes de tela que hayan quedado y recuerden quemar cada uno de estos elastiquitos que quedan al corte para evitar que el elástico se deshilache, o pasar algún pegamento que tengan transparente también si les molesta quemar el elástico. Y listo, ya tenemos la bombacha Fru Fru terminada. Recuerden darme un like si les gustó este video, si les sirvió la información que les compartí. Suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos como siempre en Instagram, donde les comparto muchísimos conocimientos de costura.